Hola, bienvenido. La transferencia automática o cuadro de conmutación. Hablemos del ATS y los 8 tópicos a tratar en este webinar, incluidos entre otros la lectura de planos y 7 casos de averías en ATS. A partir de los requerimientos de energía eléctrica de las diversas instalaciones, su cuadro de cargas y aguas arriba de este el cuadro de conmutación o tablero de transferencia automática, se analizará la interacción entre la red y la alimentación de respaldo proveniente del grupo electrógeno. Los sistemas de energía eléctrica de respaldo pueden ser de emergencia o de respaldo operativo, como por ejemplo la sede principal de una cadena de super o hipermercado que ante la pérdida de la tensión de la red pretenden, gracias al respaldo de este tipo de sistemas, seguir atendiendo a los clientes y además preservar los alimentos que dependen de los sistemas de enfriamiento mecánico. Detallemos primero a la red, el mains, también considerada como la vía normal, con su capacidad en potencia, su nivel de tensión, su frecuencia 50 o 60 Hz, el número de fases, el número de hilos y si la cometida es subterránea o aérea. Y con respecto al nivel de voltaje de la conmutación de la transferencia automática, precisar si según el proyecto se hará en baja o en media tensión. Recordar que si es en baja, podemos salir directamente, por ejemplo, con voltaje en terminales del alternador en 400 voltios directo a la conmutación. Otra opción es que el alternador muestra en terminales unas salidas que correspondan a la media tensión. De lo contrario, habría que colocar ante un alternador en baja tensión un transformador elevador para lograr la conmutación en media tensión. En algunos países de América y por ejemplo en Venezuela, los sistemas a 208-120 o a 220-127, también hay 480-277 si hablamos de fase neutro, y además el sistema que tiene que ver con la Delta Edison, que llega con 4 hilos en la cometida, y por ejemplo si entre fases hay 240 voltios, en la toma central hay entonces la mitad, 120 voltios en cada una, y de esa toma central a la fase contraria obtenemos la particularidad de los 208 voltios, que hay que tener mucho cuidado con esto, sobremanera si el grupo va a trabajar en paralelo con la red. Y además, lo que ya habíamos visto en el webinar anterior, los sistemas monofásicos trifilares o de 3 hilos monofásicos, que también los hay en Venezuela y en otros lugares de América. La red, considerada la vía normal, la fuente 1, puede presentar flickers, picos de voltaje, perturbaciones por alta frecuencia o que la frecuencia de 50 o 60 Hz salga del rango del más o menos 1%, que haya distorsión armónica en la red o interna en la instalación eléctrica donde opera el grupo electrógeno, que se presente un apagón o que haya mínima tensión o un sobrevoltaje que comprometa la carga de la instalación eléctrica. Además de un apagón, se puede producir la salida forzada de la tensión de la red cuando la empresa que suministra la energía eléctrica programa tareas de mantenimiento, o el otro escenario es cuando hay trabajos internos en la propia instalación donde opera el grupo electrógeno. Un diagrama unifilar que muestra la carga respaldada vía red, fuente 1, y obviamente la conmutación establecida a nivel de potencia vía fuente 1 en el modo automático que muestra este panel anunciador. Pero también pudiera pasarse, si se requiere, al modo manual, y estando en fuente 1 y
disponible ya el grupo electrógeno, se pudiera conmutar a 0 para abrir los polos de potencia de la conmutación vía fuente 1 o red y luego conmutar a la vía 2 siempre y cuando haya grupo electrógeno disponible. A partir de los requerimientos del proyecto y la tecnología de la conmutación, del magnetotérmico vía red, del Generator Circuit Breaker, del panel de control, cómo se regula la tensión, si hay control de velocidad, definirán si el grupo operará en modo isla, es decir, completamente independiente de la red asumiendo la carga, o si por el contrario lo hará en modo red, es decir, un sistema que es capaz de sincronizarse y conectarse en paralelo para establecer la conexión entre el grupo electrógeno y la red o viceversa. Y acá se muestra el sistema visto desde las cargas que aguas arriba tienen a el cuadro de conmutación, es decir, la bifurcación entre la fuente 1 que es la red y la fuente 2 que es el grupo electrógeno, su magneto térmico de protección del alternador. El alternador entrega potencia gracias a la potencia de la máquina térmica del motor diésel y un panel de control que, dependiendo de su tecnología, además de controlar al motor y al alternador, puede llegar a controlar a la red y también a la conmutación, dependiendo de cada tecnología. Los dispositivos eléctricos y sus contactos de potencia y también contactos auxiliares que se usan para la conmutación entre la red y los grupos electrógenos. Por ejemplo, un conmutador de accionamiento estrictamente manual a través de palanca. Otra sería por un módulo motorizado para cambiar de la fuente 1 a la fuente 2 o a través de un solenoide sobre un conmutador. También podría ser a través de bobinas de los contactores vía red y vía grupo electrógeno y finalmente a través de magnetotérmicos, circuit breaker o disyuntores de red y de grupo electrógeno. Y los dos conceptos claves del cuadro de conmutación, la transferencia y la retransferencia. Transferencia cuando la carga deja de ser alimentada por la red y pasa bajo la alimentación del grupo electrógeno, y luego cuando se restituye a la red, entonces se va a producir la retransferencia, es decir, retornamos a que la carga sea respaldada por la red. Eso ocurre en esta secuencia. Se está supervisando el estatus o el estado de la red, y si hay un sobrevoltaje, una subtensión o un apagón, entonces empieza a contar un tiempo para que se ordene el arranque del grupo electrógeno. Este arranca e intenta estabilizarse, se monitorea que haya voltaje y frecuencia nominal, y es allí cuando se produce la verdadera primera conmutación, es decir, la transferencia de carga al grupo electrógeno. Luego de un tiempo, se supone, va a retornar la energía de la red, entonces se monitorea y a partir de un tiempo se va a producir finalmente la retransferencia de carga, es decir, la carga otra vez queda sostenida por la red. Y en cada controlador de transferencia automática, dos máquinas eléctricas estáticas fundamentales para supervisar la tensión de la red y el otro para supervisar el voltaje del grupo electrógeno. Los secundarios podrían ser en 24 voltios, 12 voltios, 5 voltios, 3 voltios, dependiendo de la tecnología de la tarjeta o placa que los contiene. Y esos dos transformadores para la supervisión de niveles de tensión y de frecuencia estarían en los módulos de control de estos dos modelos de cuadros de conmutación del fabricante FG Wilson. Y un ejemplo del fabricante Socomet de Francia con sus contactos de potencia, su conmutador propiamente dicho,
gobernado por este módulo motorizado, que a su vez es controlado por este módulo electrónico, que pudiera pasar que no lo tuviésemos y entonces solamente contamos con el módulo motorizado y los contactos de potencia, y a través de supervisores y relé logramos hacer el cuadro de conmutación. Y cuando el conmutador no depende del módulo electrónico porque está dañado o inhabilitado y depende del supervisor trifásico que monitorea la red, básicamente los elementos de subtensión o pérdida total por apagón por blackout o sobrevoltaje en un más o menos 10%, y el elemento de desconexión en cuantos segundos que ocurren cualquiera de los tres eventos hay que fijar para que se produzca la apertura de un contacto inherente a este supervisor que desenergiza a este relé. Ya lo veremos más adelante en la lectura de planos. Y finalmente puede ocurrir que luego retorna, se restituye la energía eléctrica de la red, y entonces viene ahora definir cuál es el criterio de, dependiendo de la confianza que se tenga en esa acometida en la red eléctrica, cuántos segundos la supervisamos antes de volver a cerrar el contacto para que se vuelva a energizar este relé y volvamos a la posición 1 vía red. Y este fabricante, con su conmutador por solenoide y el control del mains, de la vía normal o de la vía emergencia, que es el grupo electrógeno, con los niveles de tensión por encima y por debajo para que se produzca la transferencia o la retransferencia, y además el ajuste de los tiempos que se establecen entre ellas. Y este conmutador de Socomet, con su módulo motorizado que tiene su módulo de control, y ese módulo de control, además de accionar para que el motor cambie de la posición 1 a 0 y luego a 2 y viceversa, además de ese control sobre el módulo motorizado, obviamente el control sobre los parámetros de voltaje y frecuencia de la red cuando esté disponible o del grupo electrógeno. Además, tiene obviamente la señal remota para hacer que el panel de control termine arrancando dándole la señal de partida al grupo electrógeno. Y finalmente podría conectarse con este módulo, con este panel anunciador, que pudiera estar en otra sala distinta a donde está la conmutación. Y un controlador Merlin-Gerang hoy día de Schneider para una transferencia automática en el estado normal vía red, vía normal. Este LED está encendido porque hay voltaje y frecuencia nominal de la red, igual que este LED encendido de que su interruptor vía red está cerrado. Pero si ocurre una falla en la red, entonces se va a apagar este LED, y va a pasar este interruptor al estado 0 o abierto, y se va a encender este LED. Se va a dar la orden remota de arranque sobre el grupo electrógeno. Él va a intentar motorizarse, y si alcanza la frecuencia y el voltaje nominal, se enciende este LED en la vía respaldo. A continuación se va a encender este LED, que significa que su interruptor vía grupo electrógeno ha cerrado, y además podemos validar que por voltaje, por corriente y por voltaje tenemos allí la carga respaldada a través del grupo electrógeno. Resumiendo, tres formas de lograr el control sobre la conmutación: con supervisores de tensión combinados con relés, con paneles exclusivos para la conmutación o transferencia, y finalmente veremos el caso de un panel de control que controla tanto al grupo electrógeno como a la propia transferencia o conmutación. Y el controlador de la transferencia, que aplica cuando el panel de control del grupo electrógeno es MRS, es decir, no tiene control sobre la transferencia automática vía grupo o vía red, de manera tal que este panel
está supervisando a la red y si hay un fallo en la misma va a cerrar, entre otras funciones, este contacto, que no es otra cosa que la señal remota de arranque, de activación, de puesta en marcha del grupo electrógeno. Entonces, por una parte, el panel de control exclusivo del grupo electrógeno y por otra, el controlador de la transferencia, cuya misión fundamental es supervisar a la red. Y por otra parte, si ella presenta una avería, el controlador va a cerrar este contacto que tiene que ver con una entrada binaria de este panel de control que funciona con el negativo del sistema de batería del propio grupo electrógeno, y al cerrar ese contacto se termina convirtiendo en una entrada binaria que el panel de control en modo automático interpreta como activar las salidas para los solenoides de arranque y de combustible para que el grupo electrógeno se motorice y salga con tensión en los terminales que va a supervisar el propio controlador, de tal forma de conmutar a la fuente 2 para que el grupo asuma la carga. Y finalmente el controlador queda a la expectativa de la restitución de la energía por parte del proveedor eléctrico. Y esta otra tecnología que permite supervisar a la red, al grupo electrógeno, el control sobre la conmutación, sobre la sincronización y la puesta en paralelo entre el grupo electrógeno y la red, y por tanto la compartición de la carga. Y un primer detalle, que a partir en la salida del Generator Circuit Breaker, del magnetotérmico, a la salida del alternador, vamos a tener unos conductores que van a llegar al cuadro de conmutación. Y con el apoyo de un secuencímetro sobre los terminales de la conmutación, confirmar que la secuencia de fases de la red se corresponda con la secuencia del alternador del grupo electrógeno, para que nunca nos acontezca que una carga operando vía red en suministro termine convirtiéndose en un motoventilador en extracción. Según las normas europeas, una conmutación puede ser solo tetrapolar, es decir, de 4 polos, sí, incluido el neutro, con el fin de, ante la presencia de una sobretensión por una avería interna en la instalación eléctrica en la cometida o por una descarga atmosférica, podemos mantener a resguardo los devanados del alternador, la VR, el panel de control y personas que en ese momento pudiesen estar haciendo labores de mantenimiento sobre la máquina eléctrica. Y para reducir el coste de los proyectos de instalación de sistemas de energía de respaldo, sobre todo el coste por conductores, siempre que se pueda hay que tratar que la cometida, el cuadro principal de cargas, el tablero de la transferencia automática y el grupo electrógeno estén lo más cerca posible. Por otra parte, los paneles de control, con su nueva tecnología y su lógica de control de energización de los relés externos por control del negativo de 12 o de 24 voltios del sistema de baterías, del negativo entonces se produce por cada uno de los dispositivos y condiciones necesarias una entrada lógica, por ejemplo, ahora de un cero lógico del negativo de corriente continua, que está presente en la base de cada uno de los transistores, y el firmware se encarga de activar la base para que se switche este transistor, conduzca y termine produciéndose la salida para que se energice cada uno de los relés según cada una de las misiones que tiene. Y por otra parte, esos relés, por ejemplo, pudieran tener un contacto que trabaje con corriente alterna para llevar la alimentación a las bobinas de los contactores, por ejemplo, de una conmutación. Otro elemento importante a detallar es el voltaje entre fases o entre líneas de la carga versus la tensión que requieren los solenoides o devanados y contactos auxiliares
de los elementos para la conmutación. En el caso de la Unión Europea, donde el voltaje entre fases es de 400 voltios y de fase a neutro hay 230 voltios, si los conmutadores motorizados vienen con motores monofásicos a 230 voltios, no hay absolutamente más nada que conectar. Pero en el caso venezolano se puede dar la situación de los 480 voltios versus esa tensión de 230, que no se puede sacar de fase a neutro porque serían casi 280 voltios, de manera tal que obliga a colocar transformadores reductores. Además, cuando los cuadros de conmutación tienen su propio controlador de la transferencia, se recomienda siempre colocar el control respaldado por baterías secas, que ya veremos en un diagrama más adelante, de tal forma de no depender solamente de la tensión de más 12 o más 24 voltios del sistema de batería de control y arranque del propio grupo electrógeno. Y en esta primera instalación de una planta desaladora que cuenta con dos acometidas en alta tensión de 220.000 voltios y transformadores reductores a 415, que además cuenta con dos circuitos ramales para respaldar a la barra preferencial que contiene a un SAI, a un UPS. Esa barra tiene una tercera alternativa de alimentación de respaldo a partir de un grupo electrógeno que cuenta con un panel de control exclusivo para el grupo, porque no hay controlador de transferencia, porque no hay conmutación como tal, y a partir de un juego de llaves donde se asegura que estos dos disyuntores 52B y 52C están absolutamente abiertos, entonces el enclavamiento de llave permite que en manual eléctrico se comande el cierre de este disyuntor ABB motorizado. Y en este caso un conmutador motorizado del fabricante ABB que muestra, por ejemplo, en la parte inferior las entradas de potencia para las fuentes 1 y 2 y en la parte superior exclusivo para la salida a la carga. Si aquí hubieran 480 voltios, por ejemplo, entre fases, entonces para alimentar el motor de este conmutador en 220 se requeriría dentro del cuadro de conmutación de un transformador reductor. Y las barras conformando punto común entre dispositivos de tableros de transferencia automática como contactores o disyuntores, circuit breaker magnetotérmicos, donde a la salida se establece ese punto común para ir aguas abajo hacia las cargas. Acá otro ejemplo con la alimentación de servidores a través de un UPS o SAI, un sistema de alimentación ininterrumpido, alimentado desde un transfer switch, donde por supuesto hay una parte que viene vía red, que es la normal, y si esto fallara, entonces el transfer switch va a hacer que arranque el grupo electrógeno y al final, si hay voltaje nominal y frecuencia nominal, se pueda provocar la transferencia automática. Y en este caso un diagrama unifilar con una transferencia y su controlador para un par de interruptores, ¿sí?, correspondientes a la vía red y al grupo electrógeno, con una salida obviamente común hacia la barra preferencial, donde por cualquiera de las dos vías vamos a saber cuál es el voltaje en ese momento y la corriente que demanda la barra preferencial. Y a partir del diagrama unifilar entre la red y el grupo electrógeno, aquí se muestra el controlador de la transferencia automática y el controlador, el control panel del grupo electrógeno, y ya imaginamos la relación entre ellos a través del remote start, del arranque remoto. Y el tablero que contiene al cuadro de conmutación en control y en potencia, los interruptores vía normal, vía red y vía emergencia o respaldo que se ven acá, y con su punto común de salida hacia la carga a la salida de ambos magnetotérmicos, y el controlador de la transferencia con
los niveles de tensión de salida y de corriente demandada por la carga, y obviamente el controlador es el que desde el remote start, desde el arranque remoto, va a hacer que se active el grupo electrógeno una vez que se pierda la red. Y en este otro diagrama unifilar, con un par de conmutaciones en baja tensión, con dos acometidas diferenciadas, dos sectores de carga también muy bien diferenciados y respaldados por una barra de generación con 4 grupos electrógenos. Y en esta otra instalación industrial con una acometida aérea en 13.8 kilovoltios, donde hay 3 grupos electrógenos sincronizados y puestos en paralelo hacia una barra de generación, pero hay un transformador elevador, como se ve acá, que convierte los 480 en 13.8 con el objetivo de hacer la conmutación, la transferencia automática en media tensión. Lo otro es entender que también en media tensión puede ser la conmutación, pero no a partir de transformadores elevadores, sino que tengamos un grupo electrógeno cuyo alternador salga en media tensión, como se ve acá, por ejemplo, de 11.000 voltios. En este caso, obviamente, partiendo de que la acometida también tiene ese nivel de tensión, o como vimos en este hospital de Madrid, que se operaba con 2 grupos electrógenos y ellos salen en 6 kilovoltios, ¿sí? Porque la acometida tiene ese nivel de tensión, 6.000 voltios, y por tanto es una transferencia que también se produce en media tensión, pero de 6.000 voltios. Y en una empresa con suficiente presupuesto y con una instalación eléctrica que incluya carga crítica, además del ATS de la conmutación usual o principal, se podría contar con la instalación de un ATS tipo bypass, de manera tal que ante un mantenimiento preventivo o peor aún ante un correctivo del ATS o conmutación usual, pudiésemos primeramente a partir del enclavamiento por llaves habilitar la conmutación emergente de tal forma de seguir prestando la alimentación a la carga crítica de esta empresa. Y esta otra instalación con una conmutación por disyuntores con bobinadas de apertura y cierre y rearme del mecanismo motorizado, en este caso el main circuit breaker, es decir, el disyuntor asociado a la acometida en media tensión que se reduce a 480 voltios, y por otro lado el master generator circuit breaker que está a la salida de la barra de generación, donde hasta 4 grupos electrógenos en una condición N-1 pueden aportar energía en caso de fallo de la red. Esa compartición de carga la controla un IntelliMains, que a su vez vía la rama CAN2 de 4 paneles COMAP Intelligent los controla para que se produzca la compartición de carga. Además, este panel está en condición de provocar o supervisar, monitorear la sincronización entre la red una vez se restituya y la operación de los grupos electrógenos en barra de generación, de manera tal que permite la sincronización, la puesta en paralelo, el cierre del main circuit breaker y por tanto una operación en transición cerrada. Finalmente se utiliza en este caso un basebox, es decir, un módulo sin pantalla incorporada, porque en la siguiente página veremos cómo se conecta a un Intellivision, en este caso de 8 pulgadas. Y el IntelliMains tipo basebox se conecta entonces con este Intellivision de 8 pulgadas en este caso, y se muestra entonces con el diagrama mímico a tiempo real el estado correcto de la red, su disyuntor main circuit breaker cerrado, por tanto alimentando a la carga, y vemos en el estado abierto 0 off tanto al master generator circuit breaker, a los 4 magnetotérmicos y a los 4 grupos electrógenos en estado off,
de manera tal que si el panel indica que la carga está demandando en este momento 921 kilovatios, quiere decir que los está suministrando enteramente la red. Y aguas arriba de los cuadros de carga vamos a tener diversos tipos de conmutación. Por ejemplo, las de transición abierta o de paso por cero. Por ejemplo, estamos respaldando en este momento la carga vía grupo electrógeno y llega un momento en que se restituye la red y en ese caso la conmutación va a pasar por cero y luego va a conmutar hacia la vía 1 para que la red vuelva a alimentar las cargas. Esto se hace típicamente con conmutadores por solenoide o motorizados, pero también hay otra opción y es hacerlo por bobinas que no tengan enclavamiento eléctrico ni enclavamiento mecánico o por magnetotérmicos, disyuntores motorizados que tengan bobinas de apertura y cierre y rearme motorizado del mecanismo. Y está la opción también, estando vía grupo electrógeno, retorna a la red y la red entonces primero se sincroniza con los parámetros del grupo electrógeno y finalmente se da la orden de cierre para que se coloque en paralelo con el grupo electrógeno. Una vez hecho esto en transición cerrada, entonces el disyuntor vía grupo electrógeno se abre hasta que el grupo se apague y el cliente no se ha enterado de el retorno de la red, ya que hubo transición cerrada. Y otro ejemplo de transición cerrada se presenta en el régimen de operación por recorte de picos, también conocida como peak shaving, y se presenta cuando la cometida en un cierto lapso de operación de la industria no tiene capacidad para alimentar a ese excedente de carga. En ese caso se activa un grupo electrógeno, se va a cerrar automáticamente el Generator Circuit Breaker una vez que se ha sincronizado con la red y finalmente con el cierre se coloca en paralelo y comienza a compartir carga con la red. La magnitud que no puede suministrar en ese lapso la red la termina compensando el grupo electrógeno. Una vez finaliza el lapso de máxima demanda, el grupo se desconecta, se manda a abrir el Generator Circuit Breaker y finalmente el grupo se apaga. En todas esas transiciones que son en transición cerrada, el cliente no se entera de estas conmutaciones. En este primer diagrama se pretende explicar la lógica del enclavamiento eléctrico a través de contactos auxiliares de las dos bobinas correspondientes a la transferencia automática, la vía red o la vía grupo electrógeno, que ambas se energizan para poder entonces por cualquiera de las dos fuentes satisfacer los requerimientos de la carga. Entonces, vemos acá que este es el contactor vía red. El borne A2 de la bobina va a estar permanentemente conectado al neutro, bueno, si el neutro y la fase están disponibles. Y por la otra vía, el borne A1, el terminal A1, va a pasar por un contacto auxiliar del contactor vía grupo electrógeno, que se supone que si queremos que entre en la red es porque este no está. De manera tal que él está desenergizado y su contacto auxiliar está como vino de fábrica, cerrado. Entonces seguimos aquí la conexión y entramos al panel de control y por este punto vamos a terminar pasando por un permisivo que establece este controlador de transferencia siempre y cuando haya diferencia de potencial y voltaje nominal igual que frecuencia nominal entre estos dos puntos que están acá, o tres si fuera el caso trifásico. Bien, entonces una vez que todo esto está patrón y este permisivo lo entrega este controlador, quiere decir que nosotros vamos a poder pasar por este circuito para llegar al borne A1 del contactor con la fase 1. Si eso es así, quiere decir que esta bobina se energiza y estos contactos cierran, por tanto la red está alimentando las cargas.
se muestra un panel de control para supervisar, monitorear a la red y a un grupo electrógeno que puede operar solamente en modo isla. Una forma de saberlo es que la transferencia es por contactores y hay enclavamiento eléctrico. El contactor del mains tiene un contacto auxiliar normalmente cerrado. Cuando él se energiza, abre, y ese sería el enclavamiento eléctrico con respecto a que no se monte al mismo tiempo, no se energice al mismo tiempo el contactor vía grupo electrógeno. Entonces, ¿cómo sería? Estamos trabajando ahorita por la red y la red sufre un problema, lo detecta el panel de control. El panel de control de inmediato, al desenergizar el contactor vía mains, lo hace por acá, de manera tal que se desenergiza la bobina de este contactor y además se da la orden de arranque sobre el grupo electrógeno. El grupo electrógeno intenta estabilizarse y cuando haya frecuencia y voltaje nominal, entonces viene la otra salida, que es con el KKG, es decir, el comando sobre la bobina del generador, que cierra este contacto. Como ya KM estaba desenergizado, también está cerrado su enclavamiento eléctrico, y al cerrar acá se energiza el contactor vía generador y por tanto el generador comienza a asumir la carga desde ese momento. Y esta otra transferencia automática con un controlador Schneider y sus terminales inherentes a el arranque remoto del grupo electrógeno. Él controla y supervisa a la red. Si la red está bien, vamos a ver aquí el contactor vía red, el contactor vía grupo. Hay un enclavamiento mecánico entre ambos y además hay un enclavamiento eléctrico con contactos auxiliares. Si la red está en perfecto estado, entonces esta salida está activada para pasar por este contacto auxiliar del contactor vía grupo que está desenergizado y por tanto contacto auxiliar cerrado, de tal forma de que podamos alimentar el punto A2 de la bobina de este contactor, y como A1 va directo al neutro, entonces sabemos que está energizado. Pero si hubiera algún problema en la red, entonces lo que va a terminar ocurriendo es que además de desenergizarse el contactor vía red, va a darse la señal de salida para que arranque el grupo electrógeno, y una vez el controlador detecte que el voltaje y la frecuencia están nominales, entonces se activará esta salida que pasará por el contacto auxiliar ahora del contactor desenergizado vía red para que se energice A2 del contactor vía grupo electrógeno. Y en este caso, un control panel que puede tener control sobre el propio grupo electrógeno, por ejemplo, sobre el solenoide de combustible o el motor de arranque, entre otros dispositivos, pero además es AMF, es decir, es capaz de detectar una falla del mains de forma automática porque lo está sensando por acá, así como sensa la fase del neutro, por ejemplo, del grupo electrógeno. ¿Qué otra cosa ocurre acá? Y es que este panel todo lo controla a través del negativo, ¿sí? Todos los relés, si se dan cuenta, están siendo controlados una vez que se establezca esa salida digital de negativo, ya que el positivo del sistema de corriente continua va directo a todos los relés. Nos concentramos en estos dos que tienen que ver con la activación, la vía normal. El negativo está presente acá sobre este relé de corriente continua externo, ¿sí? Que tiene positivo directo del sistema de baterías, y le vamos a poner entonces el negativo para que cierre su contacto auxiliar, pero que el contacto auxiliar de este relé de 12 o de 24 voltios de corriente continua maneja corriente alterna para alimentar esta bobina que está acá. Entonces tenemos la bobina por un extremo directo al neutro y por otra, por ejemplo, la fase 1 la pasamos de corriente alterna, la pasamos por este contacto de este relé externo. Lo mismo pasaría si se detecta una falla en la red, entonces quien se va a activar, se desactiva este negativo y se va a activar este negativo. Eso se hace a nivel de transistores aquí internamente en el firmware del controlador.
activa el negativo y como el positivo está directo, se activa este relé y va a cerrar el contacto. Pero eso va a ocurrir una vez que primero, además de la falla de la red, el controlador detecte que la frecuencia y el voltaje del grupo electrógeno están estables, ¿sí? Y entonces se activa el negativo para que se energice la bobina de este relé de corriente continua y a través de su contacto auxiliar termine llegando a la fase 1 a la bobina de este conmutador, de este dispositivo, de esta bobina, ya que el neutro va directo. Entonces así terminamos alimentando la carga a través del grupo electrógeno. Y este otro caso similar al anterior, un control panel que es capaz de controlar la transferencia y también el propio grupo electrógeno, pero con una diferencia, y es que el control sobre estos relés externos de corriente continua para el grupo electrógeno y para el mains, para la red, se activa internamente desde el positivo. Lo que va directo es el negativo, ¿sí? Entonces esto es control por el positivo y será una vía o la otra y con los contactos de estos dos relés entonces vamos a alimentar por ejemplo con la fase 1 cuando sea vía red ya que el neutro va directo a esta bobina o por el contrario cuando le corresponda al grupo electrógeno si no hay red vamos a activar el relé de control inherente al grupo electrógeno para que se active esta bobina y cierre por vía grupo electrógeno para alimentar la carga en caso de una pérdida de la red. Y este controlador exclusivo para la transferencia automática motorizada, simulemos que estamos por la vía normal, la fuente 1 vía red, y en ese momento se produce una avería en el mains, lo va a detectar entonces este controlador y de inmediato según la temporización va a cerrar este contacto que no es otra cosa que el remote start, el arranque remoto del grupo electrógeno. El grupo entonces se va a activar y si adquiere voltaje y frecuencia nominal, el panel por esta vía lo va a censar. Como hay ya tensión presente y nominal, entonces hay un primer paso de movimiento del motor de la transferencia automática para pasar de la posición 1 que se había quedado a la posición 0 y finalmente el comando para que pasemos a la posición fuente 2, es decir, vía grupo electrógeno y por esta vía respaldar a la carga. Y en este otro caso, un conmutador tetrapolar con su módulo motorizado pero sin módulo electrónico de control debido a que en este caso se supervisa a través de estos dos dispositivos, uno trifásico para la red y otro de solo dos fases para el grupo electrógeno, a su vez protegido por estos magnetotérmicos tripolares y bipolares para cada uno de esos dos dispositivos y además el relé de control, como se ve acá R1, vinculado con su contacto normalmente abierto para que se energice el conmutador, el conmutador motorizado vía fuente 1 y obviamente cuando él está energizado porque la red está presente y está con valores nominales, este supervisor cierra el contacto si estamos en modo automático. Entonces, bueno, primeramente el estatus de la red disponible y no del grupo electrógeno, que son estas dos lámparas pilotos que estarían en la puerta de este cuadro de conmutación. Y por otra parte, cuando el relé, como decíamos, se energiza, entonces tenemos la fuente 1. Y cuando se mueve a la fuente 1, cierra este contacto fin de carrera y por tanto estamos en presencia de carga conectada vía red, que sería esta lámpara piloto, y no esta que correspondería cuando le toque al grupo. Entonces, si el supervisor detecta un problema en la red, un elemento que va a ocurrir es que se va a abrir este contacto y este relé se va a desenergizar. Y cuando se desenergice, este contacto abre, pero estos dos que están acá cierran. Y este tiene que ver con el remote start, es decir, el arranque remoto hacia el panel de control exclusivo del grupo electrógeno. Entonces él arranca y cuando arranca, entonces ahora hay que supervisar por acá con este dispositivo que la frecuencia y el voltaje estén bien y cuando sea así, entonces cierra ese contacto. Primero tenemos entonces
grupo electrógeno disponible y inmediatamente se produce la conmutación de 1 a 0 y ahora de 0 a 2, fuente 2, que sería vía grupo electrógeno. Y un conmutador Zenith Control con sus contactos de potencia representados acá, además de sus contactos auxiliares, como se ven acá, y sus solenoides en corriente continua C1 para la fuente 1, C2 para la fuente 2, que están adosados al mecanismo. En este otro compartimiento de control restan el puente rectificador y la bobina que lo energiza para la fuente 2 y el puente rectificador y la otra bobina que energiza para la fuente 1. Además, están los relés 84 y el relé 27 con la función de mínima tensión, todos en este compartimiento que ven acá. En este otro es la monitorización del estatus del conmutador y además los ajustes de los tiempos y de los voltajes para conmutar o no si hay un problema en la red, por ejemplo, y después cuando se restituye, con qué nivel de tensión y en qué tiempo. Bien, entonces, ¿cómo funciona este conmutador? Bueno, normalmente por la vía 1, que es la red. Entonces, si la red está nominal, está activado este relé y este contacto que está aquí se cierra y aquí se abre para impedir, es decir, es un enclavamiento eléctrico en pocas palabras. Entonces se cierra acá y como estamos en la otra posición, que se supone que venimos del grupo de la fuente 2, esto también está entonces cerrado. Entonces cuando él cierra, se energiza esta bobina, se rectifica esa corriente alterna y se termina alimentando la bobina C1 en corriente continua del solenoide en la dirección fuente 1. Cuando eso ocurre, este contacto se abre para autoproteger y dejar de alimentar tanto a la bobina como al puente rectificador como al propio solenoide. Entonces queda en esa posición esperando que ocurra la otra, y es que como está desenergizado C2, se supone que esto está en este caso cerrado. Bien, entonces puede ocurrir que falle la red, falle la fuente 1. Entonces cuando eso ocurre, este contacto abre, pero este cierra. Y además, cuando el grupo arrancó y se estabilizó en tensión, el 84 lo ve y manda a cerrar este contacto. Entonces esta condición más esta otra terminan energizando y el estatus de que estábamos en la fuente 1, por tanto esto es contrario al comportamiento de potencia. Si está abierto, este está cerrado, entonces energizamos la bobina, por tanto el puente rectificador con el accionamiento del 84 y energizamos C2 y ahora pasamos a la vía grupo electrógeno, es decir, la fuente 2. Y este panel con doble función, la de controlar la transferencia automática, pero también las funciones del grupo electrógeno. Partiendo de que estamos por la fuente 1, se presenta una avería que él va a detectar a través de estos bordes terminales y va a activar las señales de salida A y B del sistema de combustible y motor de arranque del grupo electrógeno. Él se activa y él va a estar sensando por esta otra vía que haya voltaje y frecuencia nominal. De ser así, entonces se activa esta salida, se energiza un relé y termina energizándose la bobina para el cierre de la transferencia vía grupo electrógeno. Y la selección del ATS. Entonces, el nivel de voltaje entre fases o entre líneas, si la conmutación se realizará en baja o en media tensión, la corriente de operación del conmutador con la referencia de la corriente a plena carga del alternador del grupo electrógeno, el valor más cercano en amperios por encima a esa referencia, el número de polos del conmutador. Como se sabe, en Europa se exige que sea tetrapolar. Luego, si la transición será abierta o cerrada, con las implicaciones en tecnología y en costes de todo el equipamiento. Luego,
cómo será el dispositivo de accionamiento, si son bobinas de contactores, si es el solenoide de un conmutador o en todo caso una conmutación motorizada o a través de disyuntores. Finalmente, la filosofía del control, si es a través de supervisores de tensión y sus dispositivos inherentes o a través de un controlador de transferencia y su contacto remote start, o si el panel de control puede con el grupo y también con el control sobre la transferencia, y luego en proyectos de mayor envergadura combinaciones, por ejemplo, de paneles de control como Intelligent con IntelliMains, como vimos en un ejemplo anterior. Bueno, finalmente es seleccionar el fabricante, el modelo del cuadro de conmutación. Y finalmente, 7 casos de averías en ATS. Una avería por sobretensión de la red, por picos de tensión en la red eléctrica que termina por quemar uno o más fusibles inherentes a la red, y por tanto por un lado se desenergiza la bobina del contactor vía red y por otro lado obviamente el panel deja de poder supervisar, pierde la supervisión de la red. Ante eso ordena la partida, el arranque del grupo electrógeno. Él debe entonces estabilizarse en voltaje y frecuencia, y cuando el panel lo detecte así, entonces a través del KKG va a poder cerrar su contacto auxiliar para que se energice el KG y por tanto el grupo comience a alimentar, a respaldar a la carga. Hasta ahí todo bien, pero cuando se restituya la red eléctrica, ya sea por otras cargas o ya sea por los vecinos, el cliente de esta instalación se va a percatar de que el grupo sigue operando a pesar de que sabe que la red fue restituida. Es imposible entonces que el panel lo vea, producto de que pierde la supervisión ante uno o más fusibles quemados y la carga se queda permanentemente respaldada solo por grupo electrógeno. Después el tema de cuál es el nivel de combustible y cuántas horas lleva operando, de manera tal que, bueno, es una falla típica de esos fusibles por pico de tensión de la red. Y esta avería con fail to start en un panel analógico de una P50 de FG Wilson. Esta señal se activaba porque esta tarjeta, aunque percibía que los 12 voltios de batería estaban en perfecto estado, cuando se presentaba el blackout y la máquina debía asumir la carga conectada, se producía una caída de voltaje en los terminales del alternador, igual que de frecuencia. Por tanto, la tarjeta reaccionaba ante esa disminución de tensión y de hertz con la señal fail to start. Hay que precisar que la P50 de FG Wilson tiene una FLA de 131 amperios. Cuando se midió la carga de la agencia bancaria durante el proyecto, la carga nunca superó 104 amperios, de manera tal que se seleccionó esa potencia de grupo electrógeno. Pero este es el caso también de los clientes que no autorizan las pruebas con carga, y nosotros debemos reconocer que no tuvimos la capacidad para responder ante esa negativa. Por ejemplo, midiendo la corriente de cada una de las 3 fases, e inclusive si hubiera desbalance hacia el neutro, poderlas medir con la carga de la instalación siendo suministrada por la red y seguir insistiendo en que nos permitieran hacer pruebas con carga. Si la hubiésemos medido, nos hubiésemos percatado que la corriente superaba los 200 amperios sin contar los picos de las corrientes de arranque, cuando los equipos de aire acondicionado, que nunca nos notificaron que habían agregado con el tiempo, provocaban sobre entonces el grupo electrógeno una sobrecarga intolerable con pérdida de velocidad, de frecuencia y obviamente de voltaje intolerable para el grupo. Y entonces este tipo de panel analógico
reaccionaba con el fail to start. Y esta otra falla, también con un blackout en media tensión, de inmediato se ponen en operación los tres grupos de esta instalación comercial, se sincronizan, se ponen contra la barra de generación, pero lamentablemente por una falla en el circuito de la bobina de cierre del Master Generator Circuit Breaker, los tres grupos se quedaron operando en vacío durante los 30 minutos que duró el blackout. Bien, entendida la causa de la falla, resolvimos, y obviamente el cliente muy molesto porque tuvo que evacuar a todos sus usuarios en ese lapso, dijo que cómo era posible que con semejante inversión él no pudiera haber continuado con un respaldo operativo por el que pagó atendiendo a sus usuarios. Bien, le explicamos que lo lamentábamos y que además nunca permitían que se hicieran pruebas con cargas, que la norma recomendaba hacerla al menos una vez al mes, y que si la hubiésemos hecho nos hubiésemos dado cuenta del falso contacto en la bobina de cierre. Lo comprendió, pero como estaba muy molesto el representante de esta institución de seguros, nos dijo que en ese mismo horario donde habían quedado mal con sus usuarios, él exigía que todos los martes a esa hora, durante media hora, se hiciera una prueba con carga. Le dijimos que era un poco exagerado que lo hiciéramos todas las semanas, que bastaba hacerlo una vez al mes y que antes nunca permitían hacerlo. Bueno, y total, entendiendo la molestia del cliente, aceptamos su exigencia y estuvimos allí durante 4 martes consecutivos, siempre con pruebas con total éxito en lo que es la transferencia automática y la retransferencia. Y bueno, y el cliente al final decidió que volviéramos o que reiniciáramos las pruebas con carga una vez al mes. Caso de 2009, en este centro de salud se presenta un blackout en media tensión y por tanto dos de los tres grupos de esta barra de generación se sincronizan, se ponen en paralelo y termina cerrando el Master Generator Circuit Breaker para respaldar desde esta barra de generación en una condición N-1, respaldar a las cargas del centro de salud. Luego de un tiempo se restituye la tensión en la cometida, con el inconveniente de que el Main Circuit Breaker cerró de inmediato, es decir, sin pasar por el proceso de sincronización con dos de los tres grupos que estaban operando en esta barra de generación. De manera tal que entre estos dos disyuntores se presenta un gran nivel de sobrecorriente y termina activándose las protecciones y pasando ambos interruptores, ambos disyuntores, al estado abierto, 0, off. La razón estuvo en que no se estableció el proceso de sincronización, y esto ocurrió porque la protección 25 en esta instalación, un relé específico para esa función, tenía una falla en un contacto permisivo permanentemente cerrado, lo que hizo que se activara de una la bobina de cierre del Main Circuit Breaker y el evento que acabamos de comentar. Hoy en día la protección 25 es parte de la función o de las funciones que tienen algunos paneles de control que operan, están habilitados para hacer procesos de sincronización entre el mains y los grupos electrónicos. Y a continuación, dos averías que relacionan al sistema de control y de arranque por baterías con respecto a el Automatic Transfer Switch. Se presenta un fallo de la red, pero simultáneamente hay un problema de tensión de batería seca para el respaldo de la transferencia del cuadro de conmutación y sobre todo del PLC logo que vemos acá. Y ante esa pérdida de tensión,
lo detecta el supervisor vía red, da el permisivo para que se active el PLC logo, él da la señal de remoto para que el panel de control active los solenoides de combustible y de arranque gracias al sistema de corriente continua, y cuando eso ocurre se produce una importante caída de tensión debido a una batería débil y a un falso contacto, y aunque el grupo electrógeno se logra motorizar y se estabiliza, lamentablemente el logo se reinicia ante el daño de la batería que lo respaldaba, de la batería seca. Aunque estaba el diodo, la batería seca estaba en pésimo estado, y tenemos el caso donde el grupo electrógeno está operando en vacío y no se puede producir la activación de este relé de control y a su vez de la bobina que energiza el contactor vía grupo electrógeno, y por tanto es el caso donde durante la media hora del blackout el grupo operó en vacío y no respaldó a la carga, con la obvia queja del cliente. Y en este otro evento, a partir del reemplazo de baterías en medio de una rutina anual, se presenta la apertura de la fuente 1 del interruptor o magnetotérmico vía MEMS, producto de, por un lado, el desconocimiento de la bobina de mínima tensión de este disyuntor, y por otro lado pensar que por proyecto se había considerado colocar aguas abajo del positivo y antes de llegar al panel de control un diodo con un par de baterías secas en serie para sumar aquí 24 voltios que respaldara en este caso el sistema de control del grupo y de la transferencia automática. Bien, se cometió ese error y el cliente tomó la decisión de prescindir de nuestro servicio. De manera tal que en estos casos, importantísimo es conocer perfectamente cómo se puede abrir por tensión de control la fuente 1, y por otro lado nunca prescindir de una inversión como esta, que es pequeña además, de un diodo colocado y luego aguas abajo colocado una batería o un par de baterías secas en serie si fueran 12 o 24 voltios. Y para cerrar, en un centro de salud con un sector de carga que corresponde a un quirófano con cirugía menor y sala de rehabilitación, se presenta un doble evento con blackout con una conmutación en transición abierta con paso por cero, y aguas abajo de la conmutación la carga fundamental era un SAI, un UPS con fallo de baterías. A partir de un apagón se presenta la partida del grupo electrógeno. Una vez que hay voltaje y frecuencia nominal, entonces la transferencia conmuta a 0 y finalmente a la posición 2, es decir, el grupo está asumiendo la carga. Luego de un tiempo, la red se restituye, entre comillas, y se presenta o inicia, luego de 4 segundos de ajuste, el proceso de retransferencia automática. De la posición 2 pasamos a 0 y a la posición 1 vía red. Lamentablemente la red vuelve a fallar, el grupo aún estaba en periodo de enfriamiento, por tanto hay voltaje y frecuencia nominal, y de la posición 1 entonces pasamos otra vez a 0 para hacer la transferencia automática y llegar a la posición 2 vía grupo. Bien, finalmente se restituye la red y el cliente, obviamente, ante todo estos dos eventos, nos llama de urgencia que nos presentemos a dar explicaciones porque este sistema en el que invirtieron no sirve para nada, de manera tal que, bueno, había que empezar por explicar el primer evento. Ellos insistían que se quedaron a oscuras en el quirófano, en la sala de rehabilitación, durante 20 minutos
y tuvimos que hacer una prueba para demostrarle que ante la pérdida de la red, esta transición hasta llegar a la posición 2 vía grupo electrógeno apenas demoraba 11 segundos y que entendíamos que visto desde el personal médico pudiera sentirse como una ausencia mucho mayor, pero fue de apenas 11 segundos. Aclarado este primer evento, había que explicar el segundo, que los tenía aún más molestos porque habían en total percibido otros 3 negros, otros 3 pasos por cero en una transferencia con transición abierta. Y le dijimos que eso tenía una solución, ajustando el tiempo que ante la desconfianza con la calidad de la red podíamos colocar entre 5 minutos y, como dice la norma, hasta 30 minutos de supervisión antes de que se presente el proceso de retransferencia automática. El cliente exigió que se pusiera en el máximo, y si la red entonces durante 30 minutos no presentaba ninguna normalidad, es allí que íbamos a provocar el inicio del proceso de retransferencia automática. Un abrazo con 8 brazos.